Muy bien. Aquí vamos a abordar ya de manera práctica qué se debe entender por propiedad comunal, tierras y territorio. Y les pido por favor me tomen mucha atención. La propiedad comunal, tierras y territorio. Cuando se realiza la inscripción en registros públicos de un territorio comunal, hay que entender esos tres conceptos. No todo el territorio que accede al registro va a tener la condición de propiedad comunal. Y lo vamos a ver por qué. El caso de la propiedad comunal tiene una dimensión patrimonial. Le da seguridad a las tierras, ¿no? Eso es lo que se obtiene con la inscripción, porque se va a volver oponible a terceros, ¿no? Y la visión de este territorio comunal tiene una visión agraria. Luego tenemos el concepto tierras, que tiene una dimensión cultural, que es el espacio físico ocupado tradicionalmente por los pueblos indígenas. Y aquí es lo que le decía al inicio de la exposición. Podemos tener un territorio comunal en que abarque cuerpos de agua, abarque bosques maderables o se encuentren incluso concesiones mineras dentro de la ocupación del territorio de la tierra de la comunidad. Pero no quiere decir esto que la comunidad va a tener una libre disposición de estos espacios, porque como lo había dicho también, el Estado es el único que puede tomar decisiones respecto de los recursos naturales renovables o no renovables. Cuando hablamos de territorio, vamos a hablar de una dimensión de autogobierno, que es la expresión de la autonomía comunal, donde existe un manejo directo de sus asuntos internos, económicos, sociales, culturales y en el espacio físico que habita. Vamos a continuar para poder cerrar la idea. Muy bien, aquí una pequeña definición de la importancia del registro y bueno, los especialistas en derecho registral van a dar siempre una protección al tráfico jurídico de bienes, que es una perspectiva económica, dicho sea de paso, porque lo que van a buscar justamente es que las inscripciones no se detengan, que las inscripciones continúen, pero es una perspectiva muy diferente a la perspectiva que tienen los órganos de administración de justicia. Para ellos, muy por encima del tráfico jurídico, está la seguridad jurídica. Y lo digo por qué. En una clase que tuvimos en la que se pudo interactuar con una magistrada, ella nos decía que el registro le da mucha importancia a las inscripciones en el sentido de que éstas no pueden detenerse. Pero ¿qué ocurre si se toma conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses? Aquí es lo que le decía también, ¿no? Al ser el órgano jurisdiccional el ente que ejerce el monopolio de la Administración de Justicia y la misma Ley de Procedimiento Administrativo General señala que las autoridades administrativas no pueden ir más allá ante una causa que se está discutiendo en sede jurisdiccional. Esto lo pongo como un paréntesis, como un comentario. Pero a efectos de la clase, registralmente, lo que se busca es que las inscripciones no se interrumpan. Es por eso que para el profesor La Cruz Verdejo y Sancho Rebullida señala que la finalidad primaria del registro es la protección del tráfico y la agilización de las transacciones inmobiliarias. Una perspectiva económica, en puridad. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar una resolución del Tribunal Constitucional en la que también nos señala algo sobre la inscripción. Nos dice, ¿no? Este colegiado ha reconocido que la inscripción registral del derecho de propiedad dota de una incuestionable seguridad jurídica al ejercicio de ese derecho. Ahora, esta afirmación del año 2003 no es del todo cierta, como ya lo había dicho, ¿no? El hecho de que se inscriba un derecho en SUNAR lo que va a generar es un efecto fotografía de una situación jurídica que se legitimó en un momento específico, pero no quiere decir que el derecho vivo, ¿no? Que en este caso el derecho de propiedad, no se pueda modificar y tenga que la necesidad de acceder al registro, ¿no? Esto lo comentábamos en la pregunta del compañero que se había hecho. No se necesita de la inscripción en el registro para que se hagan las transferencias. Entonces, es posible que ocurra un caso en el que un predio se pueda transferir varias veces. Y ahí viene justamente el tema, de que registros públicos sirve como un mecanismo de protección, pero en algunos casos no va más allá del derecho de propiedad. No hay que olvidar que el registro en nuestro país no es constitutivo de derechos. Bueno, aquí algunas ventajas que se obtienen con la inscripción.
una posibilidad de conocimiento con las inscripciones, la oponibilidad frente a otras personas que quieran alegar que son propietarias, favorece el acceso al crédito, eso es innegable, ¿no? Una persona que tenga un predio inscrito va a poder hipotecarlo, va a poder incluso ponerla como garantía en muchos casos, y coadyuva la seguridad jurídica, mitiga de alguna manera los riesgos. Y la prioridad de la inscripción dirime conflictos, y aquí podemos mencionar el artículo 1135 que ya se ha comunicado, ¿no? A ver, en el caso de las comunidades nativas, aquí vemos que hay una ausencia de normativa adecuada para las comunidades, excesiva formalidad. Este es un escenario que vamos planteando, ¿no? Problemas de presentación de las comunidades, diversidad de criterios de función calificadora, duplicidad de inscripciones de los territorios, diferencias idiomáticas, culturales. Entonces, lo que hace la SUNARP para poder cortar todos estos problemas es emitir esta directiva de comunidades nativas. Ahora, la directiva de comunidades nativas va a señalar una serie de criterios que no me voy a detener a analizar en este momento porque me interesa que ustedes vean justamente lo esencial. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las comunidades nativas, ¿cuál es el requisito para poder acceder al registro conforme a la directiva? Una de ellas es el título de propiedad otorgado por la Dirección Regional Agraria, ¿no? Y la resolución que lo sustente. Sabemos que hoy en día no es Dirección Regional Agraria, sino es de gerencia o Gerdagri, ¿no? Plano de demarcación territorial con la correspondiente memoria descriptiva. En el plano se debe constar las áreas de propiedad, las áreas de cesión en uso y las áreas de protección. Aquí tenemos tres tipos de áreas, ¿no? Áreas de propiedad, áreas de cesión en uso y áreas de protección. Sin que en ningún caso esta distinción implique solución de continuidad, es decir, no quiere decir de que puedan haber áreas de propiedad, áreas de cesión en uso y áreas de protección y que éstas estén en este caso adyacentes, ¿no? Podrían estar dispersas. Ahora, ¿cuáles son los datos a tener en cuenta? ¿Cómo entender a las áreas de propiedad y las áreas de gestión en uso? Hasta aquí, a ver, sobre relación a esta pregunta, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea sobre las diferencias de las áreas de propiedad y áreas de gestión en uso? ¿Alguno de los presentes que desee intervenir, por favor? ¿Cómo entender las áreas de propiedad y áreas de gestión en uso? ¿Alguna idea? Claro, señor, por concepto, el área de propiedad va a diferenciar de la decisión de uso porque en la primera es de propiedad de la comunidad y la segunda solo está ejerciendo una posesión o un derecho a posesión y el de uso del bien, pero no es de propiedad de la comunidad. Bien, miren, aquí le voy a dar una diferencia. En primer lugar, cuando hablamos de sesiones en uso, podríamos hablar también de afectaciones de uso, también podríamos hablar. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de la afectación en uso y de la cesión en uso? La afectación en uso siempre va a ser a favor del Estado, ¿ya? Y las sesiones en uso van a ser siempre a favor de un privado. Y como usted bien lo ha dicho, en este caso, la cesión en uso va a ser a favor de la comunidad. Pero un momento, ¿por qué se va a ceder en uso un territorio que es de mi propiedad? Porque como lo había dicho, hay partes del territorio de la comunidad que no son de la comunidad, sino del Estado. Le pongo un ejemplo evidente. Un territorio comunal que tenga bosques maderables, ¿no? Bosques maderables es un recurso forestal que se puede dar en este caso mediante una concesión maderable otorgada por OSINFOR, que es una entidad del Estado. Pero para efectos prácticos, como se habló justamente de este respeto al territorio conforme a la costumbre, al posicionamiento de los comuneros, lo que hace el Estado al momento de permitir que se inscriba en registros públicos no va a cortar esa porción de territorio que le pertenecería en este caso al Estado, sino lo que va a hacer es, ok, te voy a inscribir tu derecho de propiedad, tu área de propiedad, voy a inscribir
esa parte del bosque en la que tú transitas y te desarrollas para poder realizar tus actividades diarias, pero como esa parte del territorio me pertenece y tú eres un privado, porque la comunidad es un privado, te la voy a ceder en uso. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, es importante tener claro la diferencia, porque muchos profesionales en el tema de saneamiento, cuando no tienen claro este tema, se confunden. Dicen, voy a ceder en uso ese territorio a favor de una municipalidad. Cesión en uso a favor de la municipalidad. Un momento, la cesión en uso no puede ser a favor de una municipalidad porque la municipalidad es un ente público. Lo correcto que se debe decir es que voy a afectar en uso esa parte de territorio a favor de la comunidad, a favor de la municipalidad. Si es a favor de un privado, es estado privado, cesión en uso. Si es de estado a estado, ¿no? Va a ser afectación en uso. Bien, ahora, gracias por la intervención, estimado. Entonces, todo parte del procedimiento de demarcación de territorio de comunidades nativas, que es nuestro tema. Entonces, cuando se hace este procedimiento de demarcación de territorio de comunidades nativas, lo que se va a hacer es una clasificación de suelos, que es el estudio de suelo realizado por un ingeniero agrónomo para determinar la capacidad de uso mayor del suelo, donde se identifican tres tipos de áreas. Áreas de propiedad, que son las áreas de cultivo en limpio, permanente y de pasto, ¿no? Que son donde se van a instalar los comuneros. Las áreas de protección y producción forestal, que son justamente estas áreas que se van a ceder en uso. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos la diferencia. Aquí he transcrito un pequeño cuadro de cuando se levanta estos planos, justamente se hace se hace la diferenciación. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Tierras aptas para cultivo en limpio, que son áreas de propiedad, tierras aptas para cultivos permanentes, áreas en propiedad. Aquí, en lo que respecta en cultivos permanentes, 3 hectáreas, 2.484 metros cuadrados. Tierras aptas para pastos, área de propiedad, también en blanco, es decir, no hay. Tierras aptas para producción forestal, que son las áreas que se ceden en uso. Pensemos en un bosque, 132 hectáreas, 5.965. Tierras de protección, cesión en uso, 3 hectáreas, 6.194. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es cuál es el área de propiedad que la comunidad puede disponer. Va a ser el total, que son 149 hectáreas, 4.643 metros cuadrados. La respuesta será que no. La comunidad solamente podrá vender, donar, adjudicar, permutar, etcétera, sobre las 3 hectáreas, 2.484, porque como ya voy explicando, estas áreas que se ceden en uso le pertenecen al Estado. Yo no puedo disponer de un bosque que en este caso el Estado me ha cedido en uso como comunidad porque yo estoy solamente autorizado a usar, pero yo no puedo aprovechar, porque ustedes recordarán que en los atributos de la propiedad está el uso, el disfrute, el usufructo propiamente, ¿no? La posibilidad de disponer y bueno, la reivindicación, ¿no? Que son todos los atributos de la propiedad. Pero con relación a estas áreas aptas de producción forestal o tierras de protección, lo que se cede solamente es el uso. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, de la consulta que ha hecho el compañero, podría servirle esta información cuando se trata de cuestionar qué área se ha transferido. Podría usted ir al gobierno regional, a la gerencia y pedir el plano con el cual se ha inmatriculado el territorio comunal e identificar si la comunidad ha cometido un graso error en disponer parte de territorio que no le pertenece. Porque si usted me dice de que ha transferido a varias asociaciones, habría que ver si estas áreas que ha transferido son áreas consideradas como de propiedad o han sido áreas que se habrían cedido en uso. Como puede ver en este ejemplo, las áreas que se ceden en uso muchas veces son superiores al área en propiedad. Bien, vamos a continuar. Aquí les pongo también el plano, justamente en la que se pueden verificar los colores, ¿no? Vamos a regresar acá, un momento.
A ver, aquí por ejemplo podemos ver justamente cómo es toda esta parte verde de este esquema corresponde al área que se ha cedido en uso. Todos son bosques. La parte amarilla